hoy se llama, es más moderno el término que recursos humanos, hemos trabajado bajo protocolos de COVID-19 para asegurar la salud y la continuidad. Esto fue un punto que fue el primer punto que atacamos en la mayoría de las empresas, tratando de dividir turnos, de evitar, obviamente, de hacer un aislamiento lo mayor posible o determinar grupos de contacto, que eso permitían que esos grupos de contacto, por ejemplo, en granjas que teníamos un solo turno, lo dividimos en turno de mañana y turno de tarde, con media o una hora de diferencia entre un turno y el otro. Eso nos llevó que las consecuencias las estamos empezando, nosotros empezamos esto en la semana 12 aproximadamente, y hoy lo estamos viendo. En algunos casos no se ha afectado mucho el resultado, en otros casos se ha afectado los resultados o hay tareas que se dejaron de hacer. Pero bueno, era eso, o tener problemas de tener baja de todo el turno si teníamos problemas en las granjas. Un poco para esto, cómo uno plantea el flujo de producción y la reproducción. Hemos planteado siempre, siempre nos hemos aprendido también cuando empezamos nuestra carrera, desde la cuota de monta, eso por la tasa de parto nos da una cuota de partos, cantidad de lechones destetados, menos la mortalidad, tenemos la cantidad de vendidos y obviamente depende de la edad y la ganancia de peso, los kilos vendidos. Nosotros ya hace muchos años, mucha gente que yo trabajo y un equipo que tenemos de producción aquí en mi empresa, trabajamos distinto. Hemos empezado a trabajar cuántos kilos quiero producir, en base a los kilos que quiero producir, armo la cantidad de vendidos, en base a los números que estoy destetando en la actualidad, armo la cuota de parto, los destetados con la mortalidad obviamente, la cuota de parto y la cuota de monta. O sea, planificar al revés permite una planificación mejor y vender los kilos que tenemos que vender, y no que los kilos sean una consecuencia de lo que pasó en toda la cadena. Porque es muy difícil levantar de 14 a 15 nacidos vivos, pero si nosotros planificamos 15 y no lo tenemos, nos pega en los kilos vendidos. Si planificamos de los kilos vendidos con 14, podemos llegar a aumentar alguna cerda la cuota de monta y tener mejores flujos de producción. Esto es un ejemplo de una granja, de un esquema de trabajo, no son números de granja, sino que es un juego de números para planificar. En una empresa que tenemos una cuota de monta, capacidad de 134 montas por semana, con un 92 de tasa de predicción y 14,5 vivos, 12% de mortalidad en la maternidad. Esto nos da un número de 30,5 destetados, y vendiendo los cerdos a 125 kilos tendríamos como 9 millones de kilos. ¿Qué pasa si por un error de lo más común, y que en toda mi trayectoria ya llevo casi 25 años en esto, que no se cumple la cuota de monta? Entonces, al no cumplir la cuota de monta porque no tengo las gorrinas o porque de alguna otra cosa que pasó, tengo buenos números productivos, pero no tengo buenos destetados hembra año, que es lo que comúnmente se mira en los productores. Pero si no cumplo la cuota de monta, tengo un 10%, o sea, no llego a los mismos kilos, tengo un 10% menos de kilos. ¿Qué pasa con muchas veces? Para priorizar la tasa de parición, yo monto las mejores hembras, las que no me gustan no las montamos, tenemos un 95% de tasa de parto y felices todos porque qué bueno, qué buen parámetro, pero con todos los otros parámetros tenemos un 8% menos de producción que el flujo íntegro. Igual, seleccionamos las mejores hembras y tenemos 15 nacidos, igual también no llegamos a cumplir la cuota. Entonces, la mortalidad igual, logramos tener un 10% de mortalidad, pero no cubrimos la cuota de monta correctamente, y muchas veces planificando al revés, desde cuántos kilos queremos vender, y que si tenemos 13,5 nacidos vivos en este momento, subiendo 10 montas más que lo que aguanta lo que originalmente era el flujo, podemos cubrir. Por ahí no tenemos, en este caso, el mejor número de destetado hembra año, que siempre hay que priorizar de destetar la mayor cantidad de lechones por hembra por año, y diría más, mayor cantidad de lechones en la vida productiva de la hembra, pero la planificación tiene que siempre apuntar a los kilos vendidos. O sea, esto no tiene que ver con el manejo de la situación actual, pero el flujo tiene que estar siempre asegurado, porque es la mejor forma de defenderse en épocas de que no tenemos buen margen, tener
siempre los kilos que necesitamos vender. Lo que no podemos conseguir con el precio, muchas veces lo conseguimos con los kilos. ¿Qué empezamos a ver con este tema del coronavirus? ¿Cómo nos manejamos en la parte de producción y de engorde? Empezamos a revisar varias informaciones. Uno de los protocolos que tomamos nosotros para trabajar fue de la Universidad de Kansas, que planteaba algunas situaciones que un poco lo tomé como guía y lo tomamos como idea. Y esto yo siempre le digo, lo que vamos a ver ahora es lo que alguna vez lo hemos dicho al revés, lo hemos dicho para mejorar, ahora tenemos que decirlo para empeorar resultados. Entonces, por ejemplo, en las estrategias de manejo, como regla general, la estrategia de manejo que tiene un impacto más rápido es para la tasa de crecimiento que las estrategias nutricionales. La gente al principio nos empezó a llamar y suele querer con la nutrición arreglar todo, pero con la nutrición, tocando la nutrición íbamos a arreglar muy poco en bajar las ganancias de peso, más que mejor, el punto mejor que podíamos trabajar era sobre el manejo. ¿Qué cosas del manejo? A ver, aumentar la temperatura de los galpones, esto por ahí con ventilaciones forzadas se puede hacer, se puede trabajar un poco más cerrado, pero a veces puede, siempre que se asegure la ventilación mínima. Es costoso porque muchas veces si en épocas de frío queremos subir la temperatura del galpón nos cuesta. Un tema que el ajuste de comedero, siempre hemos hablado reducir la cantidad de alimento que se ve en la bandeja del comedero, siempre hablamos de un 50% de la bandeja, un 30%, perdón, de la bandeja, y hoy pedimos un 15, un 20 para limitar la ganancia diaria, de una otra forma disminuyendo la cantidad de alimento o restringiendo de alguna manera el consumo. Y nosotros vemos estos ejemplos que antes, como un comedero muy abierto, un comedero normal y un comedero muy cerrado, si nosotros hacemos, lo ideal sería trabajar en ganancia de peso en comederos intermedios, porque no hay mucha diferencia entre muy abierto e intermedio, y sí vemos una gran diferencia de baja de ganancia de peso con los comederos muy cerrados. Este número es un 6,3% de diferencia entre muy abierto y muy cerrado. Entonces, por eso digo que hoy al revés. Antes decíamos con esto hay una mejora del 6, alguna mejora en esto, podemos reducir la ganancia de peso alrededor del 6%. En conversión alimenticia, nosotros vemos que, perdón, en conversión alimenticia, por eso siempre buscábamos una regulación de un comedero intermedio, porque era la mejor conversión, buena ganancia y no había desperdicio. Y aquí, cuando uno cierra el comedero, la conversión sube por una cuestión de que los comederos están demasiado cerrados, no hay buena ganancia, aunque comen poco, ganan poco. Eso fue un poco las primeras cosas que fuimos manejando. Después, otro tema fue aumentar la densidad, aumentar la cantidad de cerdos por metro cuadrado, limita el consumo, creando más competencia. Hoy en muchas empresas estamos bastante acostumbrados a poner más cerdos por metro, porque los nacidos vivos, si uno mira unos años para atrás, han subido bastante. Hoy hablamos de 14,5, hay granjas con 15 nacidos vivos, entonces, y algunas otras más, pero un estándar, hoy la industria, los top están arriba de 15 y hay muchas granjas con 14,5, y eso nos llevó a trabajar un poco más de densidad porque no creamos más metro cuadrado en muchos casos. Entonces, esto también nos hizo que veamos que la densidad ya estábamos acostumbrados, en algunas granjas sí, en otras no, pero sabemos que la densidad limita el consumo y limita la ganancia. Si uno mira la ganancia de peso, por ejemplo, cerdos alojados a 0,83 y disminuyendo, este es un modelo de la Universidad de Kansas que ustedes lo pueden bajar, está en la página de la Universidad de Kansas. Si uno baja la densidad, baja el consumo y baja la ganancia de peso. O sea, también es muy importante el tema de cómo manejo hay una densidad en el cual los cerdos se empieza a afectar la ganancia de peso. Esto es un trabajo bien hecho que está hecho en base a aquellas curvas del calculador de Kansas. Entonces, decimos que los cerdos ya con 154 días con 0,68 en piso full slat, empiezan ya a partir de esa mayor densidad que 0,68, pueden perder ganancia de peso.
tenemos clientes que están entrando con 0,62 o 0,65. Hoy hemos puesto cerdo a 0,59, pero sabemos que podemos trabajar más apretado, pero si trabajamos con un despunte o una venta anticipada de un porcentaje de los cerdos, de los mejores cerdos, podemos sacar a un 15% de los mejores cerdos, ya están con un peso acorde, y eso hace que mejore la densidad, entonces podemos ir más días. En esta situación particular que hemos estado viviendo en este tiempo, vemos que hoy, cuando se disminuye el ritmo de venta, lo primero que dejamos de hacer, porque necesitamos limpiar galpones, son las ventas anticipadas, o ya lo que le llamamos despunte, bueno, en Chile le llaman floreo, pero son los mejores cerdos de cada corral, se sacan y se venden antes. Esto hoy en algunas empresas lo pudimos seguir haciendo, en otras no, y esto nos complica un poco en el espacio, pero bueno, si queremos trabajar por el tema de densidad y reducción de consumo, la densidad es uno de los factores más importantes para reducir consumo. Mezclar los corrales. Esto es un tema un poco complicado. Algunos clientes míos lo hemos hecho. Hemos hecho grupos grandes. En vez de grupos chicos, hemos armado grupos grandes. ¿Qué llamamos grupos grandes? Más de 90 cerdos. Teníamos corrales de 40, 45. Hemos abierto las rejas y hemos armado grupos grandes. Previo a eso, le hemos puesto algún desinfectante como para eliminar un poco el olor. Y eso, ¿por qué? Porque nosotros nos encontramos hoy con el problema y decimos, vamos a empezar a alojar los cerdos que entran al engorde con mayor densidad, más cerdos por metro. Pero estamos con el problema que los cerdos eso le faltan 90 días y el problema lo tenemos hoy. Entonces, ¿qué hacemos con los que ya están adentro? Entonces hemos hecho esto de mezclar corrales y disminuir densidad hasta el caso de dejar corrales con espacio sin cerdo para poder apretarlo un poco más a los cerdos y generar grupos grandes y con mayor densidad. Y acá vemos, estas son informaciones de clientes míos más viejas, que nosotros decíamos, con esta información convencíamos a la gente para que nos transforme de grupos grandes a grupos chicos, o de 30 cerdos en este caso, y este es un cliente mío que tenía cerdos alojado a 30 cerdos por corral, la mayoría de los galpones, y algunos galpones con 150, con comedero Crystal Sprint de 2 bocas por lado, y este comedero de 4 bocas sería este de 6 bocas, y veíamos siempre hay peor ganancia de peso cuando tenemos grupos grandes, y también se afecta la conversión. O sea, esto es una realidad. El otro tema que podemos, algunos que me conocen a mí, yo siempre defendí el uso de los comederos seco-húmedo, sin chupete adicional, sin el chupón adicional, no necesitan de agua, porque ya tienen agua los comederos seco-húmedo, porque de esa forma el cerdo va a comer más veces y mejora la ganancia de peso. Hoy en día, lo que hemos hecho en el caso que existen, porque hay muchas granjas que no tienen chupón adicional, lo hemos transformado de nuevo a seco para mitigar este efecto. Y acá, de nuevo, los libros al revés, como digo yo, que antes convencíamos a la gente que cambie este manejo hacia no colocar niple con este mismo gráfico, y hoy le decimos trabaje con el comedero en seco, porque hay diferencia en ganancia de peso. Seco húmedo sin niple extra, seco húmedo sin el niple extra hasta los 97 días, seco húmedo sin niple extra hasta los 69 días, y seco húmedo con niple extra, que es lo que decíamos siempre no hacerlo. Hoy en día lo hemos empezado a hacer en caso de que tenemos el niple. No vale la pena, creo, colocar niple en donde hoy no hay, por una cuestión del tiempo que tarda, que esperemos que esto no sea tan prolongado. No sé si el coronavirus no sea tan prolongado, pero el tema del problema con la producción de cerdo. Pero sí hay una diferencia entre no colocar niple y colocar niple del 5,6% en la ganancia de peso. Obviamente que se afecta el consumo, baja el consumo, y si baja el consumo, bajó la ganancia. Hay diferencia en conversión, aunque sube la conversión. La conversión es más baja en seco que en comedero seco-húmedo, completamente seco-húmedo, pero la ganancia siempre es mejor. Y si uno evalúa la diferencia de peso, puede bajar el cerdo en 6 kilos en la misma edad, trabajándolo como seco a los comederos seco-húmedo. Y generando un 5% de diferencia. Otro punto
que hemos trabajado es algunas empresas, esto es lo que menos hemos hecho nosotros, y no tengo ejemplo para darle porque no lo hemos practicado, alimentar a los cerdos de manera intermitente, o sea, cerrar determinadas horas del día, no alimentarlos. Esto puede generar a lo mejor algunos problemas como las torsiones, quien hoy vemos menos torsiones intestinales o síndrome hemorrágico intestinal que antes, o úlceras también, podemos llegar a ver un mayor porcentaje de úlceras. Yo creo que de las medidas de manejo es la que a mí menos me gusta, pero bueno, esta forma es una de ellas, ¿no? Una más para mencionar. En las estrategias nutricionales, el cambio en la tasa de crecimiento por alterar el programa nutricional va a ser menor que la de manejo, como ya dijimos. Cuidado con asegurar, hay que asegurar un animal óptimo y cuidado su salud y bienestar. Siempre lo que hagamos en la nutrición tenemos que cuidar que los cerdos no empiecen a tener vicios, porque los vicios, como mordida de cola, mordida del flanco, mordida de orejas, esos son, por ahí podemos perder cerdo, y perder cerdos que ya comieron todos los alimentos puede llegar a ser un problema. Y también el periodo de uso de las restricciones siempre debe ser corto en tiempo, no muy largo, por una cuestión también de este tema de los vicios. ¿Qué hemos hecho y qué cosas empezamos a revisar cuando empezamos a ver la parte nutricional? Reevaluar el uso de aditivos, o sea, no es que salimos a sacar todos los aditivos, sino cuáles nos convenían seguir y cuáles no. Si tenemos un problema de ganancia de peso, en algunas empresas, unos países donde usan ractopamina, hemos reducido la dosis o en algunos casos se llegó hasta eliminar. Esto depende también de la exigencia de mercado que tengamos en las canales. Si el mercado exige, por ahí sabemos que no se puede reducir el ractopamina, grasa y aceites, o sea, el nivel de energía. El aumento del nivel de fibra fue lo primero que se piensa, y esto puede ser con afrecho de trigo, cáscara de soya, o en el caso de Estados Unidos, no sé, en el caso de Perú, el uso de DDG. El costo y la disponibilidad a veces limitan esta práctica. Un nivel dietario de fibra detergente neutra, si lo llevamos a fibra bruta, no debe ser, por lo menos debe ser 20% para lograr reducir el consumo. O sea, un nivel de FDN del 20% o de fibra bruta del 10% son niveles de alimentos con mucha fibra. Y muchas veces, ahora vamos a hablar un poco de esto, en los niveles de fibra alto tenemos algunas consecuencias. Por ejemplo, para bajar la ganancia diaria tendríamos que usar dietas, que esta información no es nueva, es vieja. Esto lo hablábamos siempre como mejora de colocar más energía y vamos a mejorar la ganancia de peso. Hoy hablamos al revés, dar una dieta de 2.700 a 2.900 kilocalorías, ahí recién empieza a bajar la ganancia de peso si los cerdos tienen libre consumo. La conversión se va para arriba, por lo tanto la dieta es más barata si el fibroso es barato, pero la ganancia de peso no, pero la conversión siempre va a ir para arriba, y lo cual no va a ser más costoso esto. Otro tema de la fibra, que no lo tenemos que evaluar, que es en el rinde de carcasa. Los rindes de carcasa, estos son de trabajo de Estados Unidos, por eso marcan con 73, 74%, porque son sin cabeza, por lo menos, no me recuerdo en Perú cómo se toma, pero en Argentina se toma con cabeza, entonces damos el torno del 82, 83%. Pero si uno usa dietas con mucha fibra en la etapa final del cerdo, va a afectar también el rinde de carcasa. O sea, colocar fibra siempre es peligroso en lo que es el rinde de la carcasa. Entonces, tenemos que colocar un nivel tan alto que se torna más costoso para corregir este problema. Los niveles de aminoácidos y proteína, esto sí podría ser, es una alternativa y esta la usamos mucho. Si bien en los números parece que no reduce bastante, pero ajustar la lisina, bajarla un 10%, en las dietas, en casi todas las dietas del engorde, puede colaborar en una reducción del 2,7% en reducción de ganancia diaria, y eso puede ser en torno a 0,6 días. La energía neta o reducir la energía algo también puede colaborar en algo.
La relación de triptofano-lisina de 18 para 16, sabemos que si subimos la relación de triptofano mejora el consumo y mejora la ganancia, eso lo aplicamos los últimos años mucho, hoy lo estudiamos, lo hablamos al revés, y la reducción de fósforo también puede hacer algo, pero de los parámetros nutricionales, como que yo veo que la reducción de lisina y la reducción de relación de aminoácidos puede ser uno de los más indicados para trabajar. Miramos aquí la reducción de lisina, el aumento de la relación de calcio y fósforo. Si uno, si uno miraba ensayos de diferentes pesos en la relación en triptofano-lisina o lisina-triptofano, veíamos que un nivel del 18%, tenemos un 90% del máximo del potencial de ganancia de peso, y cuando uno subíamos al 20% encontrábamos como el 95% de la ganancia de peso de los cerdos. Entonces, en estos últimos años hemos trabajado mucho con 20-21% de triptofano-lisina, y hoy la recomendación para esta época es bajarnos a 18 o 16% para andar más por este lado en la ganancia de peso. Afortunadamente, bajar el triptofano no afecta la conversión, y eso lo hace más económico, porque uno reduce el costo de la dieta, baja la ganancia y no disminuye la conversión alimenticia. Por lo tanto, esto no afecta tanto el costo. Después se ha hablado mucho, y seguramente que lo han leído, el tema de agregado de cloruro de calcio en la dieta, alterando el balance de la dieta en ácido base. Esto es un poquito más técnico, es más para nutricionista, pero los niveles a incluir son demasiado altos y la disponibilidad es limitada de cloruro de calcio. Sí, en todas que hablamos en todas las estrategias nutricionales, las recomendaciones y lo que hemos hecho es mantener los niveles de vitaminas y minerales, ya sea macro y microminerales, de la misma forma en cualquier estrategia nutricional. Una de las estrategias que hemos aplicado, esto la gente de Kansas y nosotros lo hacemos en Argentina también, hemos hecho dietas muy pobres. Mire la dieta esa, una harina de torta de soya o soybean meal, 50 kilos en la fórmula y 930 kilos de maíz y 17 kilos de premix, o sea, una dieta con lisina digestible de 0,47, y en las restricciones muy, muy severas, nosotros no hemos llegado en Argentina a hacer esto, de darle puro maíz y premezcla, ¿no? Yo creo que esta recomendación nosotros la tenemos usando en varios clientes en este momento que tienen problema a la venta, y ya llevamos más de un mes haciendo esto porque, bueno, venimos sin ninguna alteración, hemos reducido algo la ganancia de peso, pero esto es una alternativa viable. Entonces, en la parte nutricional, dietas altas en fibra, mayor al 20%, como cáscara de soya o afrecho de trigo, tienen alto costo y tienen el problema del rinde de los cerdos de carcasa, el rinde de las canales. Balance electrolítico se puede usar, es efectivo para bajar la ganancia de peso, ahora vamos a ver unos ensayos, pero tiene un alto costo, y el nivel de aminoácidos, menor uso de soya, que hoy está muy cara en el mundo, y baja relación de triptofano. Creo que desde lo nutricional es para mí, desde mi punto de vista, lo más recomendable y que tiene bajo costo, porque reduce los costos sin afectar tanto la conversión alimenticia. Desde el punto de si uno puede aplicar esta estrategia en cerdos que pesan, de reducir muy drásticamente 10% los aminoácidos hasta los 95 kilos, y al final hacer una reducción más baja y usar esas dietas de baja soya de 5% de torta de soya. Y si uno tiene muchos cerdos, que en Argentina tenemos muchos cerdos de 130, 150 kilos, hemos llegado a vender, en estos casos, en algunos casos, se puede usar la dieta de maíz y premix nada más. Pero la reducción de aminoácidos funciona bien, es una de las cosas más recomendables, pero si bajamos mucho la proteína por debajo del 12%, tenemos problemas muchos problemas de canibalismo, podemos llegar si es por un periodo largo de tiempo. Esto es
un artículo que salió en el 7 de mayo en la National Horse Farmer de control de consumo. En Estados Unidos ustedes saben que se han matado, eutanasiado cerdos por este problema de no venta, porque el COVID también afectó las plantas de faena. Hay otro artículo del 12 de mayo del mismo tema, y estos artículos hablan de cómo controlar desde la parte de la nutrición, y ensayos que se hicieron muy rápido, en poco tiempo, porque eran ensayos sobre el final de la etapa de engorde, y para responder a algunas preguntas que no estábamos acostumbrados, porque nadie investiga para producir menos, sino investigamos para producir más. Se hicieron 8 tratamientos, dietas controles con maíz y harina de soya, dietas con 15% de FDN, con 12,5% de cáscara de soya, 20 con 22,5% de cáscara de soya, 25 de FDN y 32 de harina de soya, 97% maíz, dietas y sin aporte proteico, prácticamente maíz y premezcla, otro tratamiento de 89-90% de maíz y menor aporte proteico, y un 11,2% de proteína, de lo que yo le estaba conversando, de usar algo de muy baja cantidad de harina de soya, otra de 4% de cloruro de amonio y otras con 2% de cloruro de amonio. A modo así muy rápido, estas son las formulaciones: maíz, harina, cáscara de soya y cloruro de amonio en niveles altos. Los niveles nutricionales de estas dietas fueron iguales en lisina, excepto la dieta de 97% de maíz y de 89% de maíz. Y obviamente las dietas con más fibra fueron más bajas en energía, fueron dietas muy bajas en energía. Y las dietas de cloruro de amonio que alteraron y hicieron un balance electrolítico negativo. Cuando vemos esto, la diferencia de peso que generaron este tipo de dieta fueron bien marcadas. O sea, el control en 28 días, tratamiento, o sea, un ensayo muy corto, empezando a los 70 y promedio de peso de 75, 74 kilos, hasta el peso del control llegaron a 107 kilos. Y si uno mira, los tratamientos más efectivos para reducir la ganancia de peso fueron solo maíz en esos 28 días y 4% de cloruro de amonio, que están aquí graficados estos dos tratamientos. Después le sigue un poco más de fibra, y esto acá llegaron con 105 kilos a esa edad. Si uno mira en lo que es ganancia diaria de estos tratamientos, vemos que, como ya lo conversábamos, las dietas con 97% de maíz controlaron el peso, la controlaron mucho mejor las de 4% de cloruro de amonio, y estas dietas de maíz con 89% de maíz controlaron la ganancia mejor que las de mucha fibra, que las de fibra intermedia o alta, o baja fibra o media fibra, y las dietas con cloruro de amonio a 2% no respondieron. O sea, nosotros por esto nos fuimos mucho para las dietas que bajaban la ganancia de peso algo, nos complicaban demasiado, y trabajamos bajo esta línea. Esto en ganancia de peso, esto en consumo de alimento, obviamente que se alteran los consumos, el cloruro de amonio reduce el consumo drásticamente, y en otros casos, cuando damos maíz, consume mucho más. Para compensar la energía, el cerdo come más. Esto hay que tener cuidado. Estos ensayos de la Universidad de Iowa fueron hechos en jaulas, en pocos cerdos por corral, no en condiciones experimentales comerciales, que por eso que muchas veces compensan comiendo más. Esto era una cosa que había que hacerlo rápido, y por eso fue que son ensayos mucho más rápidos que ensayos comerciales. Pero dan una tendencia. En lo que es conversión alimenticia, la verdad que las dietas de puro maíz terminan siendo muy caras, porque son de muy alto costo, porque hay un alto consumo y la conversión es malísima, igual que las dietas con cloruro de amonio, porque no ganan y comen. En lo que es grasa dorsal, sí se afectó en el caso porque no comían aminoácidos por el muy bajo consumo. O sea, esto por ahí no, los cerdos tuvieron una grasa dorsal menor, pero tuvieron una ganancia menor. Y las dietas, llamativamente, las dietas de puro maíz no generaron una gran cantidad de grasa,
porque tenían una baja cantidad, o sea, una gran cantidad de grasa en este dorsal en depositada. Cuando miramos el área de ojo de bife, más o menos parecida a la respuesta, y cuando miramos la respuesta, nuevamente la ganancia de peso se corrige en un 75% con el uso de cloruro de amonio y con las dietas de puro maíz un 57% y con maíz un 19% y ya con mucha fibra un poco más, pero el costo es mayor. Cuando la miramos en costo, tomando un índice 100 para evitar usar monedas, que entre cada país es distinto, entonces si esto vale 100, acá el costo con cloruro de amonio es mucho más cara y la dieta 89% de maíz fue una que está bastante intermedia y nos ayuda a controlar el peso de alguna manera. Básicamente, estas son las consideraciones que nosotros generales de un poco un resumen. Trabajar sobre los aspectos de manejo en espacios, densidad, densidades bajas, o sea, aumentar el número de cerdos por metro cuadrado, controlar la apertura de los comederos, las temperaturas del galpón o del pabellón. Son herramientas de manejo que nos ayudan a trabajar mejor en esto, grupos grandes, si tenemos una decisión en forma más rápida, generar grupos más grandes de cerdos, mezclar los cerdos, alterar el orden social en lo que se puede para controlar el consumo. O sea, pues estos son cosas al revés de, como dije muchas veces durante la charla, de lo que hemos hecho siempre. Trabajar sobre las dietas más bajas en aportes nutricionales, en aminoácidos y energía, siempre manteniendo los niveles de macro y microminerales, desacelerando el crecimiento de los animales. Creo que desde la nutrición es eso, es aminoácidos y es relación entre triptofano-lisina y disminuir la energía un poco. Nosotros en Argentina usamos mucho la inmunocastración de hembras. En machos la inmunocastración mejora la conversión y en la hembra mejora la ganancia. En Argentina, en algunas empresas, hemos por dos razones. Una, por la gente, por la cantidad de gente, por la situación de COVID, tuvimos menores cantidad de personas en las granjas y reducíamos trabajo inyectando. Y también con la inmunocastración de hembra, no usando la inmunocastración por este periodo, bajábamos la ganancia diaria un poco más en las hembras, una pérdida de 3 kilos, 4 kilos, dependiendo de más o menos. Estricto en la etapa final de engorde, o sea, en el manejo, la parte de cuidado de bioseguridad y aspectos sanitarios, y no suspender el uso de antibióticos inyectables, controlar la salud, para nosotros fueron prioridades. Bueno, me pasé unos 40 segundos. Muchas gracias. No, bueno, Fernando, no, muchas gracias a ti. De verdad que hay información muy interesante. Ahí tenemos una pregunta porque comentaste sobre el cloruro de De calcio. amonio. Perdón, de calcio. Era de Dice, calcio. ¿y dónde se encuentra, no? Cloruro de calcio. No, cloruro de amonio. Perdón, Perdón, ¿qué es? yo Ujú, en realidad en un momento me equivoqué, ahora que tú me lo dices, dije cloruro de amonio y es cloruro de calcio, porque lo que se usó para las dietas, pero también hay ensayos con cloruro de amonio que también, porque altera el balance electrolítico. Disculpa ujú, por el error, es cloruro de calcio que se usó en estos ensayos. Nosotros no lo hemos utilizado. Por kilo el cloruro de calcio vale en torno a $1, pero el tema es que hay que usar 40 kilos. ujú. Ok. El cloruro de amonio nosotros por lo menos lo usamos en Argentina para las cerdas gestantes, para disminuir la acidez de la orina por el tema de descarga vaginales. Eso yo Ujú, lo heredé, vamos a decir, hace ya más de 25, 30 años que usamos eso, pero a niveles de 2 kilos, 3 kilos por tonelada. ujú. Ya. Acá hay también una pregunta, Fernando, sobre acerca del tema de nutrición en marranas. Has hablado, bueno, sobre el tema de bastante de lo que es engorde prácticamente, ¿no? Estrategias, pero no sobre el tema en marranas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué estamos mirando? Mira, si es una cuestión de. Hoy hemos, en las cerdas modernas, hiperprolíficas, que como solemos, hoy está de moda el término ese, realmente producen mucho. Nosotros ya venimos trabajando independiente de esta situación, de bajar la cantidad de alimento en gestación para mejorar la cantidad de alimento en lactancia. Lo que yo le diría, si los márgenes están estrechos, si la situación es complicada, en disminuir el gasto,
La verdad que una estrategia que funciona muy bien. Nosotros hoy en la mayoría de las granjas trabajamos con curva plana, no hacemos el aumento al final que hemos hecho por años, no estamos trabajando con esa cantidad de los 3 kilos al final, trabajamos más con una curva, póngale, no es una recomendación, pero como un número general, depende de la nutrición y la cantidad de parámetros nutricionales, cómo las formulemos las dietas en energía y aminoácidos, pero hemos visto que con niveles más bajos de aminoácidos, con 12, 14 gramos de lisina, las cerdas trabajan muy bien, no aumentándole el peso al parto, y con 2 kilos de dieta funciona muy bien si tiene la dieta 0,6 de lisina, y con energía. O sea, en Estados Unidos se trabajó mucho sobre ese tema previo a esto y vieron muchos efectos positivos en achicar, en disminuir el gasto en hembras. La verdad que nosotros lo estamos haciendo independientemente del COVID. Yo creo que una estrategia, para los que seguramente que en Perú lo usan, el uso del caliper, que es un aparato para medir condición corporal, que es caliper en inglés, es calibre en español, que permite medir la parte dorsal de la hembra y nos permite decir si está gorda, flaca, ponerle un número a esto y poder decir cómo alimentar. La verdad que disminuir el alimento en gestación es una buena estrategia en cualquier momento, independiente de esta situación. Uh-huh. Ok. Acá hay otra pregunta, se mostró que modificando la relación de lisina-triptofano se reducía la ganancia de peso. ¿Vieron un efecto similar de la relación lisina con otros aminoácidos? No, sinceramente con el consumo y ganancia no están marcados. O sea, dentro de un marco hoy, que se estudió mucho esto por los últimos años, ya le digo, para mejorar, no para esta situación, para, para disminuir. Pero con metionina, masistina, con treonina hay trabajos, pero no se marca tanto en la ganancia de peso como si triptofano. En los países que usan DDG sí hay alteraciones con el isoleucina, pero es porque usan del destilado, que es más rico en otros aminoácidos. Ujú, ujú. Perfecto. Em, bueno, acá hay otra relacionada. Dice, la estrategia de disminuir el triptofano es la que menos pérdida en eficiencia genera. ¿Correcto? Preguntan. Claro, sí, sí. Yo Ujú. sí tengo una recomendación. Si a mí me dicen cuál es el resumen, tengo dos oportunidades para hablar de este resumen, de esta charla, es aumenten la densidad, disminuyendo el consumo de los cerdos, más cerdos por metro cuadrado, y bajen las dietas de aminoácidos y coloquen, bajar los aminoácidos en general en la lisina, pero a su vez reduzcan el 18%, al 18, 16%, 16% la relación de triptofano-lisina. Es correcto. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces dice, ¿cuál sería la mejor dieta? ¿90 o 93% de maíz? Me queda la duda porque decías que en Argentina usaban la de 93, pero como ejemplo tomaste la de 90. ¿Y desde qué edad con estas dietas? Mira, de 90 eso es un ejemplo. La formulación ustedes tienen que buscar, y formular con 0,45, 0,46 de lisina. Depende la soja que uno tenga, si tiene una soya de alta proteína o de baja proteína. En definitiva, el maíz va a terminar regulando, siendo el que completa la dieta. Pero formulen con 0,47, 0,45 de lisina, y nosotros lo estamos usando de los cerdos que tienen 95 o 100 kilos para arriba, que estamos usando Ujú, ese tipo de dieta. Que normalmente, para una referencia, estaríamos usando en ese cerdo 0,65, 0,70 de lisina, si sería una dieta normal, en situación normal, buscando ujú, la ganancia de peso. Tenemos reducciones a nivel de granja. Nosotros tuvimos que buscar enseguida información porque no había tiempo, y un poco tuvimos que hacer, estas fueron las estrategias que usamos. ¿Cómo tenemos clientes que no hemos tocado la formulación porque no tuvieron tanto problema para vender, y otros clientes que no tenían, que querían tener espacio por situación que si se para un frigorífico, que también es una cuestión, si hay un COVID positivo en una planta faenadora,
un frigorífico, podemos tener disminución de venta por 2 a 3 semanas. Yo creo que estar preparado para tener 2 a 3 semanas de 2 semanas, en algunos casos puede llegar a ser una estrategia. A lo mejor no tenemos el problema de la venta hoy, pero yo aumentaría la densidad para estar preparado si hay amenaza. En Argentina pasó en frigorífico de aves, en una empresa de aves importante, tuvimos un problema de COVID positivo y en frigorífico de vacunos. Afortunadamente en cerdo no ha pasado, pero los frigoríficos son un target bastante importante en el caso de COVID, que se aparece en muchos casos por el estrecho contacto. Ujú, ujú. Así es. Fernando, hay dos preguntas relacionadas al uso de ractopamina. Una es si puedes mencionar, o sea, cuál es la dosis reducida, ¿no? Ya reducida que debería usarse si es que no se quiere dejar de usar o en todo caso si hay alguna alternativa, ¿no? Al uso de ractopamina para mantener la calidad de carcasa. Mira, la respuesta, vamos a empezar como estamos últimamente, trabajamos al revés, digo yo, vamos a empezar de la dosis más alta para abajo. Antes empezábamos la más baja para la más alta. Entonces ahora vamos a hacer al revés. Si uno quiere buscar el 100% del efecto de la ractopamina, la dosis son 20 ppm. O sea, mayor ganancia, mejor carcasa, mejor conversión. Si estamos en una situación, te dicen, como uno como consultor, te dicen, tenés que poner y mejorar la ganancia de peso, dame esta granja y tengo que hacer todo esto, 20 ppm. Con 10 ppm ya se logra un buen porcentaje de los efectos de la ractopamina. Básicamente, no lo tenía acá preparado, pero básicamente en esto se tiene con 10 ppm va a lograr más de un 80% de promedio, un 80% de promedio de los resultados. Si después quieren, te lo paso, Marcela, para que lo pase, no me lo tengo en la cabeza ahora los porcentajes, pero y con 5 ppm lo que trabaja es conversión y ganancia de peso. O sea, muy poco sobre la carcasa. Si uno quiere trabajar sobre la carcasa, tiene que hablar en torno a los 10 ppm. Perfecto. Ya, entonces quedamos a la espera de la información y podemos pasarle a todas las personas asistentes después, ¿no? La información. Sí, lo tengo, sé dónde lo tengo, pero si salgo ahora y lo busco, me voy a poner a buscar enfrente todo acá y se van a aburrir viendo mi computadora. No hay nada que ocultar, pero lo busco y te lo paso, Marcela, sí. Ok. Y en respecto a la densidad, porque comentaste aumentar la densidad en los corrales, ¿a partir de qué edad? Solamente para dejarlo claro, hay una pregunta ahí. Mira, nosotros hoy estamos trabajando en los engordes, puede sonar loco, pero estamos trabajando en engordes con 0,62, 0,65, en épocas normales, en situaciones normales. ¿Es lo recomendable? No. Hoy sabemos que, bueno, un poco apoyándome en esta información que yo presentaba aquí, los cerdos, si colocamos a 0,60 metro cuadrado por animal, cuando entran a los 30 kilos, a los 23 kilos, entran al engorde hasta los 133 días de vida, no nos va a limitar en la ganancia de peso 0,60. Si nosotros esos cerdos los llevamos a 0,60 hasta el final, claro que sí nos va a limitar la ganancia. Entonces, un poco la idea de este cuadro es saber cuál es la densidad en los últimos días, desde los 130 a los 180 días de vida, que los cerdos van a entrar a perder eficiencia. Nosotros estamos muy acostumbrados hoy a trabajar a 0,65, pero con venta anticipada. Y ya le digo, o sea, en esto, con resultados muy buenos, ¿no? Con resultados de ganancia de peso buena, pero trabajar muy bien esto, porque cuando uno dice yo saco el 15%, de 0,68 saco el 15%, mira, 0,68 por 1,15, tengo 0,78 de densidad. O sea, ya llego a 0,78 de densidad y 0,78 de densidad ya tengo cerdos para los 170 días. Entonces, trabajar con venta anticipada, cargando los corrales desparejo, con cerdos grandes y cerdos medianos, pero siempre tengo que poder sacar el 10, el 15% de los cerdos más grandes de cada corral. Si van a Esto, trabajar... solamente para interrumpirte porque están haciendo preguntas justo sobre densidad.
¿Y esto es con ventilación natural o con ambiente controlado? ¿Y si es piso sólido o SLAT? SLAT 100%, y con ventilación hay de todo acá. O sea, tenemos ventilaciones controladas, en algunos casos con túneles en verano, y en invierno usamos ventilación natural. O sea, independiente de cada caso. O sea, Mm, Perú, que tiene lugares de mucho calor, algunos lugares, pero bueno, por lo menos Lima o del sur, que es lo que más conozco yo de Perú, el clima mm, lo permite para trabajar con esta densidad, es más benévolo que en Argentina. Eh, en, nosotros trabajamos con alta densidad, la situación nos llevó, no del coronavirus, la situación de producción nos ha llevado a aumentar mucho la densidad porque tenemos más cerdos nacidos que lo que teníamos hace 5 o 6 años atrás. ujú. Entonces esto nos llevó y tenemos las mismas instalaciones, ¿no? Porque muchas veces no van al mismo ritmo las inversiones que si es piso sólido, nosotros, por ejemplo, lo trabajamos como 0,75, 0,70, que hoy trabajamos muchos, esos con charca inundada, con la lámina de agua que le dicen en Brasil, o pelo de agua, o charca, sistema de charca. Trabajamos en 0,70, 0,75 metros cuadrados por animal, pero siempre con la estrategia de la venta anticipada. A ver, Ujú, esto da para hacer otra charla de lo de venta anticipada, porque es todo un manejo. Hoy trabajar con alta densidad exige otras cosas, fuera de esto que estamos hablando de la situación actual, sí, exige trabajar con el venta anticipada, para alta densidad, y también con energía de las dietas un poco más alta, porque si uno tiene alta densidad y baja la energía, va a ser problema, porque estamos presionando a los mismos comederos, le estamos poniendo más cerdo. El uso ujú, de mayor densidad también va ligado a uso de más comedero. Entonces la pregunta es, ¿comedero más cerdo por boca o la densidad? ¿En qué estamos? O sea, ¿qué afecta más? Hay varias informaciones sobre esto, PIC hizo muchas de estas. Nosotros usamos más en los comederos tipo Crystal Spring, llegamos a usar 18 cerdos por boca y con resultados buenos. Son recomendados, si compro un comedero Crystal Spring le voy a comprar para 15 cerdos por boca, pero mm, nos vemos obligados muchas veces a usar 18 y funcionan. ¿Eh? Yo no ujú, diagramaría una granja, hoy si tengo que hacer una granja nueva, la haría 0,75, 0,72 metro cuadrado por cerdo, pero si tenemos que trabajar, porque también cualquier cambio, no construiría una granja con 0,65, pero si te toca trabajar y la situación te lleva que para producir más kilos hay que hacerlo de esa forma, siempre va a ser ventajoso. Se puede ujú. afectar un poquito el parámetro de la ganancia diaria, pero va a ganar más plata, porque va a vender más kilos. Exacto. Ujú. Bueno, ok, Fernando, hay una pregunta más. Si quisiera hacer una dieta de mantenimiento para cerdos con pesos mayores al que me exige el mercado, ¿con qué niveles de energía, proteína y lisina digestible formularía? Perdón, si tengo que trabajar con... Una dieta de mantenimiento para cerdos con pesos mayores, o sea, con una dieta para que los pesos se Claro. mantengan, ¿no? Esto que le estaba diciendo, Ujú, dietas sí, con más 0,45, 0,45, 0,40 de lisina digestible, y dietas con energía sin aceite, 3.200 kilocalorías más o menos, ese por ahí. ujú, ujú. Oh, perfecto. Es Y si como, tengo muy grave la situación, me iría a dietas de puro maíz, pero por muy poco tiempo, porque estamos hablando de 0,28 de lisina de las dietas de puro maíz. ujú, ujú. Ok. Bueno, bueno, solamente un cliente más, una persona más preguntó, 18 cerdos por boca en alimento en polvo pellet, pregunta, es sobre el comedero, me imagino. Sí, claro, indistinto. Nosotros lo usamos, en Argentina muy En- poca gente usa peletizado para cerdos, para aves es mucho mayor, pero para cerdos es muy poca la gente que usa, pero indistinto usamos eso de densidad, la usamos tanto para pellet como Ujú, para harina. ¿Sí? para harina. Ok, perfecto. Creo que ya son todas las preguntas del chat, si no me equivoco. Bueno, Este, te debo esto de ractopamina, te lo voy a pasar, lo voy a buscar y te sí, lo paso. ¿Mm? claro, y se lo pasamos a los participantes. Bueno,
creo que eso es todo. No nos queda más que agradecer a todas las personas que se han conectado. De verdad que muchas gracias, Fernando. Han sido, como dijeron ahí, directo al grano y han habido, bueno, ciertas preguntas. Me imagino que hay muchas que bueno, si hay alguna pregunta en particular de algún cliente, se pueden contactar con nosotros y podemos conversar también con Fernando, ¿no? Así es que sí, y tal vez hacer algunas preguntas personalizadas de algunos clientes, ¿no? Porque me imagino que hay ciertos clientes que o ciertos criadores que van a quedar con dudas, entonces se podría atender de manera directa, ¿no? Personalizada. Así es que bueno, eso es todo, Fernando. Muchas gracias. Como bien comentaste, este año que nosotros cumplimos 20 años, como dicen los sauces, así que gracias por las felicitaciones y nos ha tocado vivir esta coyuntura, pero hay que ir viendo y adaptándonos a las estrategias que podamos optar, ¿no? Bajo cada realidad, ¿no? Claro, claro. Así es Así que que, nos bueno, ha ayudado mucho tu charla. para mí un gusto y saludos a todos ahí, seguro que algunos conozco de los que están escuchando o me conocen. Y bueno, cuídense y que tengan una buena semana y esto va a terminar esto, seguramente. Así que, Seguramente. así que bueno, espero vernos pronto y un abrazo a la distancia a todo el mundo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias, Fernando. Chao, chao. Chao, chao.